Capítulo 1. La fiesta en el jardín de la vicaría El Sol brillaba amablemente sobre la vicaría de Santa Mildred, destellando en teteras pulidas, pinzas de plata para pasteles y algún que otro monóculo. Era una tarde perfecta de junio, cálida, con una ligera brisa que hacía ondear los banderines en los setos. En el pequeño pueblo de Edgewater, la fiesta anual en el jardín era un ritual tan importante como las vísperas o los chismes en la carnicería, e igual de rica en significados ocultos. La señorita Marple estaba sentada bajo la carpa a rayas cerca del arco de rosas, observando en silencio con sus ojos azul grisáceo el ir y venir de sus compañeros feligreses. Vestida de lavanda y con un pañuelo de encaje cuidadosamente metido en la manga, parecía tan discreta como siempre, una mujer a la que se le ofrecía té y se dejaba tejer. Solo quienes la conocían bien entendían su atención. Las señoras de la iglesia zumbaban como abejas alrededor de los bizcochos y los sándwiches de pepino. El chorrito de limón de la señora Prescott competía silenciosamente con el rollito de mermelada de la señora Goodbody por los elogios del vicario, y la tensión sobre qué bizcocho Victoria ganaría los elogios informales del día era tan tensa como una cuerda de piano. «Me atrevería a decir, Jane», dijo la señora Banbury, inclinándose hacia la señorita Marple, «que la señora Goodbody ha doblado el azúcar de su bizcocho este año, intentando congraciarse con el obispo». La señorita Marple sonrió sin levantar la vista. «O quizás lo ha endulzado por culpa. He oído que le pidió prestadas las gallinas a su hermana después de aquel desafortunado asunto del concurso de repostería de la parroquia». La señora Banbury se quedó sin aliento, encantada y escandalizada. Fue durante la tercera toma de Spuntosaint té cuando el día dio un giro inesperado. La esposa del vicario, la señora Tewkesbury, acababa de empezar a agradecer a los asistentes sus contribuciones cuando un repentino estruendo atrajo la atención de todos hacia el otro extremo del césped. Allí, junto al enrejado blanco, una mesa se había volcado, y junto a ella estaba el señor Cyril Maddox, el coronel retirado más digno de Edgewater, con su rostro habitualmente rubicundo, pálido y las manos temblorosas. «Digo», balbuceó, mirando el objeto que tenía en la mano. Era pequeño, metálico y extrañamente fuera de lugar. Era un botón de peltre. Nadie le habría prestado mucha atención, excepto que Maddox miró entonces hacia los rosales, donde una figura arrugada yacía medio escondida entre los tallos, un cuerpo de mujer. Se oyó un grito. Una taza de té se hizo añicos contra las losas. Alguien se desmayó. La señorita Marple, imperturbable, se puso de pie y avanzó con cuidado hacia el cuerpo. Era Violet Green. La señorita Green no había sido una figura especialmente querida en Edgewater. Recién llegada de Londres, había alquilado la vieja casa de campo de Townsend y no ocultaba su deseo de modernizar las costumbres del pueblo. Se había hecho cargo del comité de la biblioteca, había cuestionado la selección de himnos del coro e insistido en servir quesos franceses en el almuerzo del gremio de mujeres. Algunos admiraban su audacia, sobre todo hombres, pero muchos más se enfurecieron. También se rumoreaba que tenía un curioso interés por los archivos históricos locales, especialmente los relacionados con un regimiento ahora desaparecido, que había pasado por Edgewater durante las guerras. «Está muerta», dijo el médico, que llegó 10 minutos después y se arrodilló a su lado. «Tiene el cuello roto, debe haberse caído o empujado». Miró hacia la multitud de rostros reunidos alrededor de los rosales. La señorita Marple no dijo nada, pero sus ojos ya habían escudriñado el suelo. Un rastro de hierba aplastada, una marca de tacón cerca del enrejado y, apenas visible bajo el borde del mantel volcado, un segundo botón de peltre. Más tarde, después de que la policía acordonara el jardín y el grupo se dispersara en grupos silenciosos por el callejón, la señorita Marple se quedó. El inspector
Gray había llegado de Barchester con el cuello almidonado y el ceño fruncido. Reconoció a la señorita Marple al instante y asintió en su dirección. «¿Qué asunto tan feo, señorita Marple? ¿No creerá que fue simplemente una caída trágica?» «Es posible», dijo con ojos dulces. «Pero nunca he conocido a nadie que se haya caído en un rosal y perdido los botones en el proceso». Gray parecía intrigado. «¿Ya has visto algo?» «Oh, no», dijo ella con voz suave. «Solo un patrón. Y me gusta seguir patrones, inspector». Esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su salón, con la lámpara de gas proyectando cálidos rayos de luz sobre su labor. En la mesita de noche había un plato de plata y dentro 2 botones de peltre, uno ligeramente desgastado, ambos de uso militar. Abrió un pequeño cuaderno y comenzó a anotar con su letra pulcra y curva: Violet Green, reciente llegada, C. Sabe que indagó en registros locales, no muy querido, encontrado muerto junto a un enrejado, 2 botones militares peltre. El coronel Maddox encontró uno. Parecía sorprendido. ¿De verdad? ¿O demasiado sorprendido? Ella hizo una pausa. El botón no es del uniforme actual, es más antiguo. ¿Quizás anterior a la Primera Guerra Mundial? Símbolo en el escudo, parcialmente descolorido. ¿Podría ser la guardia voluntaria de Edgewater? Ella golpeó el papel con el lápiz. Los secretos, pensaba, rara vez los enterraba el tiempo. Los enterraba la vergüenza. Y la vergüenza tenía la capacidad de echar raíces, sobre todo en lugares tranquilos, donde la gente susurraba en lugar de confesar. Capítulo 2. La aldea reacciona a la mañana siguiente, el pueblo de Edgewater bullía de especulaciones. La noticia de la muerte de Violet Green había corrido más rápido que el carro de la leche y con mucha más eficiencia que el sermón dominical del vicario. Aunque la fiesta en el jardín terminó en caos, los chismes que desató fueron tan ordenados y metódicos como cualquier coro de campanas. En la frutería, el tema era que maduran más rápido que los albaricoques. «Cayó muerta entre las rosas», declaró la señora Haycombe, agarrando una bolsa de patatas como si fueran pistas. «Y ni una sola marca en su vestido, ¿entiendes? Eso es lo que me sorprende. Dicen que cayó entre espinos. Bueno, no lo creo. Oí que era veneno», dijo Elsie Turner, bajando la voz. «Un veneno sutil, algo extraño, extranjero», se burló la señora Haycombe. «No sea ridícula. No. Le diré lo que es. Es ese coronel Maddox. La encontró, ¿verdad? Botones por todas partes. No se te cae un botón de peltre sin motivo». «¿Peltre?», Elsie frunció el ceño. «Creía que estaba en los rifles. ¿No usaban latón?» Ninguna de las 2 mujeres se dio cuenta de que la señorita Marple se detenía fuera de la tienda, con su mano enguantada ajustando su bolso mientras escuchaba sin que pareciera que lo hacía. Continuó, caminando, pasando la plaza del pueblo y la pequeña oficina de correos, hacia su café habitual de los martes con la esposa del vicario, la señora Tewkesbury. El salón de la vicaría se llenó del suave aroma a lavanda y galletas de miel. La señora Tewkesbury, siempre una mezcla de afable nerviosismo y discreto orgullo, seguía visiblemente conmocionada. «No puedo creerlo», dijo, sirviéndose el té con manos ligeramente temblorosas. Un momento estábamos admirando la esponja de la señora Goodbody y al siguiente, bueno, la pobre Violet, tumbada entre las rosas como Ofelia, sin la poesía. La señorita Marple bebió un sorbo cortésmente. «¿La conocías bien?», preguntó. «Solo como es debido», respondió la señora Tewkesbury. Tenía opiniones bastante firmes para alguien tan nueva, y parecía muy interesada en los archivos de la iglesia. Pasaba horas en la sacristía hojeando archivos polvorientos. Dijo que estaba investigando sobre el regimiento de Edgewater para un libro, aunque no la vi escribir ni una sola página. ¿Y se llevaba bien con el coronel Maddox? La señora Tewkesbury dudó. Fue cordial, al principio, pero sí recuerdo que dijo: «Ay, no debería cotillear».
Continúe, dijo la señorita Marple, animándola suavemente. Bueno, la semana pasada le dijo a mi esposo que ella le había hecho demasiadas preguntas. Algo sobre el servicio de su abuelo o sus medallas o sus uniformes. No le gustó, dijo. El pasado está enterrado por algo, muy impropio de él, no muy diferente a los hombres que han pasado toda su vida. Honrando las apariencias, murmuró la señorita Marple. La señora Tewkesbury parpadeó. ¿Crees que él? Oh, creo que nada todavía, dijo la señorita Marple, dándole una palmadita a su amiga. Pero no hay que confundir el silencio con la paz. En pueblos como el nuestro, a menudo no hay relación entre ambos. A esa misma hora, el inspector Cray paseaba por la sacristía de Santa Mildred con expresión de leve fastidio. Los botones de peltre estaban ahora en bolsas de pruebas, y los primeros hallazgos del forense sugerían que la muerte de Violet Green había ocurrido aproximadamente a las 3:30 p.m., casi en el momento álgido de la fiesta, en el jardín. «No, hay hematomas que indiquen forcejeo», murmuró. «Pero aún así, tiene el cuello roto. No es algo que se haría ella misma». Echó un vistazo a las notas que había tomado su agente. Conocido por causar problemas, arrogante, reservado, inteligente, sin familia, sin amigos. «No, no hay amigos», dijo el padre Tewkesbury con suavidad al entrar en la habitación. «Me habló un par de veces de su trabajo. Creía que los secretos eran como el moho, solo se encuentran cuando la luz es la adecuada». Cray lo miró, con indiferencia. «La filosofía no me sirve, reverendo». Ella creía que alguien del pueblo ocultaba algo, continuó el vicario, algo relacionado con lo militar. Me preguntó si recordaba alguna placa que faltara o dedicatorias mal grabadas. «¿Y tú lo hiciste?» Dije que no, pero me hizo pensar. Se dirigió a un armario estrecho, cerca de la pared del fondo, lo abrió y sacó un descolorido libro de registro parroquial. «Hay una línea aquí, ¿ven? Un servicio conmemorativo para el soldado Thomas Maddox, 1916. El tío del coronel Maddox. Pero no hay constancia de su nombre en el monumento del cementerio, y sé que solía estar allí». Cray parpadeó. «¿Dices que alguien lo borró?» «Digo que Violet se dio cuenta de que faltaba, y que tal vez no haya sido accidental». Esa noche, la señorita Marple regresó a la iglesia con el pretexto de encender una vela. El aire era fresco, y el aroma a pulimento y a antigüedad flotaba en el aire como una silenciosa advertencia. Pasó junto al altar, mojó los dedos en el agua bendita y se arrodilló. Luego, en lugar de volver a su asiento, se giró hacia el pasillo lateral donde se alzaba el monumento conmemorativo de guerra. 31 nombres, grabados en latón. Los había estudiado muchas veces a lo largo de los años, pero ahora buscaba la ausencia. No, Thomas Maddox. Ella se acercó y notó algo más. En el borde de la placa, justo encima del pergamino inferior, había un solo tornillo más nuevo que los demás, de plata brillante, sin deslustrarse con el tiempo. Ella sonrió débilmente. De vuelta a casa, colocó los 2 botones de peltre junto a la calcomanía conmemorativa que había tomado años atrás para el folleto del gremio de mujeres sobre la historia de Edgewater. Allí, abajo, en un espacio ahora vacío de la placa, estaba la tenue impresión: Soldado T. Maddox, EIOG, 1916. Ella añadió a su cuaderno: botón, compatible con EIOG, Guardia Voluntaria de Edgewater. Nombre borrado de la placa. ¿Por qué? Violet. Encontró registros militares. ¿El tío de Maddox era deshonroso? Si es así, el motivo para silenciarla es proteger su legado. ¿Pero es ese el verdadero motivo? ¿O solo el más obvio? Ella dejó el lápiz. Aún quedaban más piezas por surgir. Y alguien en algún lugar había hecho todo lo posible para borrar más que un nombre. Habían intentado borrar una verdad. Capítulo 3. Investigación temprana. Los días posteriores a la muerte de Violet Green transcurrieron con una quietud peculiar en Edgewater.
como si el pueblo contuviera la respiración. La fiesta en el jardín se había terminado. Los banderines se habían retirado, los soportes para pasteles estaban de vuelta, pero la inquietud persistía, como una corriente de aire que se cuela bajo una puerta cerrada. La señorita Marple pasó, su tiempo como siempre, haciendo recados, intercambiando recetas y cuidando sus rosas. Para el observador casual, estaba tejiendo su segundo chal de la temporada, pero en realidad estaba observando, como siempre. Y lo que vio fue que los aldeanos se comportaban, en una palabra, mal. No en formas que pudieran preocupar a la policía, sino en formas sutiles y reveladoras que revelaban culpa, miedo o, más a menudo, el deseo urgente de parecer inocente. En la oficina de correos, el joven Peter Large, quien entregaba el correo de Violet, estaba más tranquilo que de costumbre. «Supongo que no recibió muchas cartas», dijo la señorita Marple con suavidad. Peter levantó la vista desde detrás del mostrador. «No muchos, no. Pero envió bastantes. Sobres grandes, material de archivo», dijo. «Iba principalmente a Londres. Y parecía preocupada. ¿O emocionada?», dudó. «No sé, ambas cosas, quizá. Una vez me preguntó si creía que la gente de aquí estaba orgullosa de su historia. Le dije que sí. Se rió. No con amabilidad. La señorita Marple asintió, satisfecha. Mientras tanto, el inspector Cray había centrado su atención en el coronel Maddox. Los dos hombres estaban sentados en el salón del coronel, rodeados de recordatorios del servicio militar, medallas enmarcadas, banderas del regimiento y fotografías sepia de jóvenes uniformados con la mandíbula rígida. «Serviste con distinción», dijo Cray mirando a su alrededor. Maddox asintió brevemente. «Sí, y mi familia antes que yo». «¿Encontraste el cuerpo?», continuó Cray. «Y un botón de peltre». «Sí. Me agaché para recoger una servilleta y estaba junto a mi pie». «Qué raro. Ni siquiera sabía que la había perdido. Debía de haberse desprendido de una chaqueta vieja». «¿Sueles usar uniformes viejos?». «No exactamente», dijo Maddox, con frialdad. «Tengo una chaqueta militar que uso para el Domingo del Recuerdo. Puede que sea de ahí». Cray arqueó una ceja. «2 botones, coronel. Uno lo encontró usted, el otro debajo de la mesa volcada. Inusual, ¿verdad?». «No tengo explicación», respondió Maddox. «Pero le aseguro que no tuve ningún problema con la señorita Green. Era persistente, sí. Hacía preguntas. Cavaba donde no debía. Pero yo no tenía nada que ocultar». Cray pasó una página de su cuaderno. «¿Qué hay de tu tío, el soldado Thomas Maddox? ¿Sirvió en la Guardia Voluntaria de Edgewater?». Los ojos de Maddox se entrecerraron. «No habló de desgracias familiares». «¿Entonces fue deshonrado?». El coronel exhaló lentamente. «Abandonado. En el Somme, sometido a consejo de guerra en ausencia, nunca más se le volvió a ver. Mi abuelo borró su nombre de la Biblia familiar. Fue una pena que lo sobrelleváramos en silencio». Hasta que la señorita Green empezó a preguntar por qué faltaba su nombre en el monumento. «No tenía derecho a resucitarlo», espetó Maddox. «Mi familia sufrió bastante como para tener que volver a pasar por eso. ¿Hablaste con ella el día de la fiesta en el jardín?». «No, la evité». Cray cerró su cuaderno sin estar convencido. Esa tarde, la señorita Marple pasó por el cementerio de camino a casa. Se detuvo de nuevo ante el monumento de guerra. Su mano rozó la esquina inferior de la placa, donde aún se veía un tenue contorno, prueba de que alguna vez hubo un nombre allí. Había visto con qué esmero el pueblo preservaba su imagen pública, y sabía por larga experiencia que pocas cosas perturbaban más a la gente respetable que la posibilidad de caer en desgracia, sobre todo cuando ésta se hacía visible. Mientras permanecía de pie bajo la luz que se desvanecía, oyó pasos detrás. De ella era Sarah Calthorpe, la organista de la iglesia. «Ay, señorita Marple». Sarah se sonrojó. «No quería molestar. A veces paso por aquí al atardecer.
¿Es tranquilo? Sí, coincidió la señorita Marple. Aunque últimamente no tanto, Sara asintió. Pobre señorita Green, ¿la conocías? Toqué en el servicio al que asistió. Siempre fue educada, pero intensa. Una vez me dijo que la iglesia tenía secretos en su mampostería. No supe qué decir. La señorita Marple sonrió. No es una idea descabellada. Los secretos suelen guardarse en lugares públicos. La gente cree que si son visibles, nadie los mirará con demasiada atención. Sara dudó. Creo que creía que podía arreglar las cosas exponiéndolas. ¿Y tú? Creo que hay cosas que no le corresponden a ella, ni a nadie, arreglar. Había una tristeza en su voz. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Le preguntó algo sobre la placa? Sara apartó la mirada. Me preguntó si creía que alguien se daría cuenta si desaparecía un nombre. Dije que sí. Al final, la señorita Marple no dijo nada, pero tomó nota mental. Sara lo sabía. Quizás más de lo que admitía. De regreso a su cabaña, la señorita Marple agregó a su creciente página de observaciones: Peter, cartas, enviadas a Londres. ¿Investigación? Maddox admite que su tío era un desertor. Su ira es genuina. Pero, ¿no vio a Violet en la fiesta? 2 botones, uno deliberado y otro accidental. Sara sabía sobre la eliminación del nombre. Lamentaba. El motivo de Violet. La verdad. El de los demás. El silencio. Ella pasó la página. Camino probable. Violet encontró algo que valía la pena exponer. Posible, desencadenante, alteración de la placa. Pero, ¿la vergüenza equivale a asesinato? ¿O el botón es un símbolo, no una pista? ¿A quién más podría estar implicado? Ella golpeó su lápiz. Los símbolos tenían poder, especialmente cuando estaban vinculados a la lealtad, el honor y la historia. Alguien había usado el botón no para matar, sino para advertir, lo cual significaba que el asesino no solo tenía miedo de ser expuesto, tenían miedo de ser vistos. Capítulo 4. Primeros sospechosos. Al final de la semana, el inspector Craig creyó haber encontrado a su hombre, el coronel Maddox. Le anunció a su agente en la comisaría: «Está demasiado tranquilo para estar en el centro de una muerte repentina. El botón, la ausencia del nombre en el monumento, el momento, todo apunta a él. Es la explicación más sencilla». El Lucitus, agente Redfern, frunció el ceño. «Pero, señor, la señorita Marple dijo...» «Sé lo que dijo la señorita Marple», interrumpió Craig. «Pero este es un asunto para profesionales, no para aficionados». Aún así, Redfern dudó. Él, como muchos otros en Edgewater, había aprendido que las opiniones de la señorita Marple, por muy amables que fueran expresadas, rara vez resultaban erróneas. Mientras tanto, la señorita Marple estaba haciendo una visita tranquila a la cabaña de Violet Green. Margaret Tilling, la ama de llaves que venía 2 veces por semana, la recibió en la puerta con los ojos rojos y un trapo de cocina todavía en una mano. «Nunca me dio problemas», dijo Margaret, llevándola adentro. «Un poco brusca, sí, pero siempre educada. Me pagaba bien, eso sí, hablaba poco. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo o escribiendo cartas». La señorita Marple miró a su alrededor. La cabaña era pequeña pero ordenada. Una pared estaba llena de estanterías, todas llenas de libros de historia local, muchas con el sello descolorido de la biblioteca Edgewater. Junto a la ventana había un pequeño escritorio repleto de correos sin abrir y un diario encuadernado en cuero. «Solía tararear mientras trabajaba», continuó Margaret, «mientras limpiaba el polvo de un marco. Canciones antiguas, algunas militares. Decía que su abuelo había servido en el ejército». La señorita Marple asintió. «¿Recibió visitas alguna vez?» «Ni una sola vez». Se acercó al escritorio y levantó la primera página del diario. Margaret no protestó. Violet, después de todo, ya no estaba allí para cuidarla. Las entradas eran escasas y formales, pero una destacaba. El coronel Maddox
negó tener conocimiento del soldado T. Maddox, pero los registros municipales indican una transferencia de Mille de Cipuis, propiedad en 1938, de Thomas a Edmund. Una transacción discreta. No se menciona el deshonor. ¿Por qué tanto disimulo? ¿Vergüenza? ¿O encubrimiento? La señorita Marple parpadeó. ¿Edmund? Lo leyó de nuevo. No el coronel Maddox, el reverendo Edmund Maddox. De regreso a la oficina de la iglesia, el padre Tewksbury miró en estado de shock la revelación que la señorita Marple le presentó. ¿Reverendo Maddox?, repitió. Pero falleció hace años. Yo mismo oficié ya el funeral. Creo que era hijo del soldado Thomas Maddox, dijo la señorita Marple en voz baja. Y el padre del coronel Maddox. El vicario se recostó, atónito. ¿Así que Violet no estaba investigando la deshonra militar? Estaba investigando una herencia. Descubrió que el terreno donde vive el coronel Maddox perteneció legalmente a un hombre declarado deshonroso, continuó la señorita Marple, pero cuyo nombre había sido borrado de la historia y posiblemente de los documentos legales. ¿Significa que la afirmación del coronel podría no ser válida en absoluto? Bastante. El vicario guardó silencio un buen rato. Así que, su muerte. Quizá no se deba a la vergüenza, quizá se deba a la propiedad. La vergüenza hace que la gente se retraiga, dijo la señorita Marple, pero la codicia los hace actuar. Más tarde ese día, el inspector Cray pasó por la casa del coronel Maddox una vez más, esta vez con más propósito en sus pasos. Hemos reabierto la investigación sobre la desaparición de su tío, dijo, y nos gustaría preguntarle sobre la herencia de esta finca. La expresión de Maddox cambió. Eso es asunto privado. No si alguien fue asesinado para protegerlo. El coronel se puso de pie. ¿Me acusa de asesinato, inspector? Cray sostuvo su mirada. ¿Eres sospechoso? Eso es todo. Maddox se cruzó de brazos. No maté a la señorita Green, pero sí sabía lo que encontró. Me confrontó 2 veces. Dijo que la tierra estaba contaminada. Le dije que la dejara en paz, que mi familia ya había sufrido bastante. ¿La amenazaste? No, dijo. Luego, más quedamente, añadió. ¿Se lo supliqué? Cray no parecía satisfecho. Esa tarde, la señorita Marple hizo una visita social a la señora Winifred Clay, una viuda anciana con inclinación por la observación de aves y una memoria extraordinaria para los asuntos del pueblo. Ella vivía al lado de los Maddox cuando Edmund aún vivía, dijo la señorita Marple, mientras tomaba un modesto jerez. Sí, dijo la señora Clay, un hombre tranquilo, retraído, pero orgulloso, ¿sabe? Orgulloso de su padre. A pesar de mí no pendos la vergüenza. Nunca negó la conexión. Dijo que restauraría el apellido de la familia. ¿Y lo hizo?, preguntó la señorita Marple. La señora Clay la dio la cabeza. Lo intentó. Aceptó el cargo en la iglesia. Crió bien a su hijo. Pero siempre había algo sin terminar. La señorita Marple se acercó. ¿Recuerdas algo de la finca, del terreno donde viven? Bueno, sé que se lo dejaron a Edmund con un poco de prisa. Hubo un lío legal, pero nadie lo hizo público. La señorita Marple asintió. ¿Y si alguien demostrara que esa transferencia es inválida? Los ojos de la señora Clay brillaron. Volvería a escandalizar el apellido Maddox. De vuelta en su salón, la señorita Marple tomó nuevamente su cuaderno. Coronel Maddox. Herencia posiblemente inválida. Violet lo descubrió. Reverendo Maddox. La conexión que Violet estaba rastreando. Registros de sucesiones. Alterados, Violet se enfrentó al coronel. El motivo no es solo vergüenza, sino también riesgo legal. Posible desalojo. Hizo una pausa y luego agregó una nueva línea. Pero demasiado. Ordenado. ¿Sería tan descuidado como para dejar un botón? Y otro más. ¿Quién se beneficia si las sospechas recaen sobre él? Ella subrayó esta pregunta 2 veces. Luego lo rodeó con un círculo. A la mañana siguiente, la señorita Marple recibió un pequeño sobre por correo, sin dirección de retorno. Dentro había un solo objeto,
un tercer botón de peltre, limpio, sin instrumentos de mancha, tunt plantado. La señorita Marple lo miró fijamente durante un largo instante, y luego cogió su abrigo. Era hora de visitar a Sarah Calthorpe nuevamente. Capítulo 5. Una pista oculta fue el jueves por la mañana, mientras arreglaba los tallos de Dahlia en una jarra junto a su ventana, cuando la señorita Marple recibió una entrega muy curiosa. El correo llegó como de costumbre, 2 circulares, una postal de su sobrino Raymond de Florencia y un sobre marrón sin remitente. Dentro había un pequeño objeto envuelto en papel de seda, un botón de peltre, idénticos a los encontrados cerca, del cuerpo de Violet Green. La señorita Marple le dio vueltas entre los dedos. Estaba fresco, liso e inmaculado. A diferencia de los 2 primeros, uno desgastado, el otro ligeramente deslustrado por el clima, olía ligeramente a pulimento y no presentaba ningún desgaste. Lo examinó detenidamente bajo la lámpara. El escudo estaba nítido y afilado. No provenía del jardín. Había sido preparado. Murmuró en voz alta. Alguien se hace el listo. Esa misma tarde, el inspector Cray estaba en el estudio de la vicaría, mirando con frustración los registros del monumento conmemorativo de guerra. No lo hacen fácil, se quejó, mientras pasaba las páginas descoloridas y las anotaciones frágiles. El padre Tewkesbury, que había acudido a petición del inspector, miró por encima del hombro. En 1916 no se guardaban los archivos electrónicamente, inspector. El libro de registro de la sacristía está escrito a mano por el reverendo Maddox. Es lo mejor que tenemos. Lo cual lo hace aún más sospechoso, respondió Cray, tocando el espacio vacío de la placa conmemorativa. No se menciona al soldado Thomas Maddox, pero sabemos que sirvió y desapareció. Y ahora la señorita Green acaba muerta después de investigarlo. El vicario dudó. ¿No crees que el coronel? Creo que para algunos un apellido significa más que la ley o la justicia, dijo Cray con tono sombrío. Sobre todo cuando se trata de propiedades. Pero su voz se fue apagando. ¿Pero? Preguntó el vicario. Cray frunció el ceño. Está demasiado limpio, los botones, la historia, todo encaja, lo que me hace sospechar. Mientras tanto, la señorita Marple se había dirigido a la biblioteca del pueblo. Rara vez necesitaba permiso para navegar, pero en esta ocasión solicitó la clave de los archivos restringidos. La señora Wilmot, la bibliotecaria, se lo entregó sin dudarlo. La señorita Green venía a menudo, dijo, casi con cariño, siempre preguntando por títulos de propiedad y registros militares. Decía que estaba escribiendo un libro sobre la historia olvidada de Edgewater. Dijo, ¿qué tipo de historia? La señora Wilmot se encogió de hombros. Dijo un escándalo militar. Pero, más que eso, mencionó algo sobre omisiones deliberadas. Tenía un don para inquietar a la gente. La señorita Marple entró en la pequeña sala de archivos y empezó con lo obvio, concesiones de tierras, listas militares y mapas de la aldea. El nombre Maddox aparecía varias veces, la mayoría de las veces relacionado con propiedades en el límite oeste de la aldea. Luego, escondido detrás de la carpeta de 1939, encontró un sobre delgado con una etiqueta que decía «Ayuda a los veteranos 1922». En el interior, una lista de desembolsos del gobierno a exmilitares. En la parte inferior, en tinta descolorida, Soldado T. Maddox, declinado. Registro incompleto. Servicio sin resolver. También señaló un nombre adyacente, Calthorpe, A., destacado por su reconocimiento de campo. Carta adjunta. La señorita Marple frunció el ceño. Calthorpe, el nombre le sonaba. Lo había oído hacía poco. Sarah Calthorpe, la organista del coro, quien se había mostrado extrañamente indecisa cuando le preguntaron por Violet. ¿Era posible? Hojeó la carpeta hasta el final y encontró una pequeña carta doblada. Estaba amarillenta, pero legible. Una mención al valor bajo fuego enemigo,
Recomendación para condecoración. El destinatario, Alfred Calthorpe. El último párrafo la dejó sin aliento. El soldado Maddox asumió la responsabilidad de las órdenes fallidas para proteger a Calthorpe, cuyas acciones salvaron a 3 hombres heridos del bombardeo. La confusión en el mando nunca se resolvió formalmente. La señorita Marple dejó la carta con cuidado. El soldado Maddox no había desertado. Lo habían sacrificado. Su nombre había sido manchado para salvar a otro, y ahora alguien había intentado silenciar a la única persona que lo estaba descubriendo. Más tarde esa noche, la señorita Marple se dirigió a la modesta casa de Sarah Calthorpe. La joven abrió la puerta con los dedos manchados de tinta y partituras bajo el brazo. «Oh, señorita Marple, ¿sucede algo?» «No», dijo la señorita Marple amablemente. «Solo una visita de cortesía». Sarah dudó y luego se hizo a un lado. La habitación estaba escasamente amueblada. Un piano junto a la pared, un sillón de lectura y una pequeña chimenea. La señorita Marple se sentó con la naturalidad de una vieja amiga, luego sacó el botón de su bolso y lo dejó sobre la mesa. «¿Esto te parece familiar?» Sarah lo miró fijamente. Su expresión no cambió, pero su voz se atenuó. «Es uno de esos botones del ejército, como los del abrigo del coronel Maddox. Me llegó por correo», dijo la señorita Marple. «Limpio, pulido. No se encontró en ningún jardín, ¿entiende? Enviado, plantado». «No». «¿Qué estás insinuando?» Ese alguien quería desviar las sospechas, y ese alguien entiende exactamente cómo ve la gente al coronel Maddox. Sarah no dijo nada. Su mirada se posó en el botón. «Su padre», continuó la señorita Marple con dulzura, «fue un hombre valiente. Salvó vidas. Pero cargaba con la culpa, ¿no? Que otro hombre, Maddox, fuera culpado para protegerlo». A Sarah se le quebró la voz. Solo lo mencionó una vez, tarde en la noche. Dijo que era la única solución. Maddox insistió. ¿Y cuándo? ¿Violet empezó a cavar? «No lo entendía», susurró Sarah. Vio la injusticia, pero no el sacrificio que la acarreaba. Quería exponerlo todo, la supuesta deserción de Maddox, la placa que faltaba, las escrituras de propiedad. No veía el daño que eso supondría al nombre de mi padre, a su memoria. La señorita Marple esperó. «No la maté», dijo Sarah de repente, «pero le advertí. Le dije que se estaba haciendo enemigos, que la gente no le daría las gracias». «¿Y alguien escuchó esa advertencia?» Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. «No lo sé». La señorita Marple se levantó lentamente. «Entonces quizás sea hora de averiguar quién más tenía algo que perder». Esa noche, sola en su escritorio, la señorita Marple regresó a sus notas. Violet encontró: acusación falsa de deserción, conexión con Calthorpe, implicaciones, de fraude sucesorio, botón, enviado por correo sans distracción. Sarah, motivo emocional, pero no medios físicos. ¿Quién tenía ambos? Pasó a una nueva página y subrayó un nombre: Edmundo Maddox. No, el coronel, Tunta, su hermano, Edmund, el tranquilo y estudioso abogado del pueblo, que se había mantenido alejado de toda sospecha. Un hombre con acceso a títulos de propiedad. Un hombre que lo perdería todo si los hallazgos de Violet llegaban a las autoridades. Y lo más importante, un hombre con el conocimiento para plantar un botón. Capítulo 6. Confrontaciones y secretos. El aire en Edgewater se llenó de un aroma intenso, a hojas caídas y a sospecha. Los días aún eran cálidos, pero la frescura del otoño susurraba entre los setos, susurrando secretos enterrados en la tierra. Fue en esta atmósfera de inquietante quietud que la señorita Marple se encontró en las oficinas de Edmund Maddox, el abogado del pueblo y hermano menor del coronel Maddox. Su pequeño despacho se encontraba encima de la farmacia, escondido tras una puerta que lucía una vieja placa de latón: Maddox hijo. Asuntos legales y transacciones de propiedad. El nombre había persistido, aunque el hijo había desaparecido hacía tiempo.
El propio Edmund era un hombre delgado, encorvado, con la boca siempre hacia abajo y los dedos manchados de tinta. Saludó a la señorita Marple con educada confusión. «Señorita Marple, qué grata sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla?» Ella sonrió suavemente y tomó asiento frente a su escritorio, apoyando su bolso en su regazo. «Espero no molestar, señor Maddox. Solo vengo con unas preguntitas sobre Violet Green». Edmund se tensó. «Levy Mage. Qué asunto tan trágico. ¿No la conocía bien?» «No. Supongo que no. Mucha gente lo sabía», dijo la señorita Marple pensativa. «Pero parece que había estado consultando registros legales, sobre todo sobre propiedades de tierras». Edmund asintió. «Correcto. Vino el mes pasado a preguntar sobre los archivos de herencia de la década de 1930. La remití al archivo. ¿No te parecieron extrañas sus preguntas?» Edmund juntó las manos. «Inusual, sí, pero no ilegal. Hoy en día la gente investiga árboles genealógicos por todo tipo de razones. La señorita Marple lo estudió». «Señor Maddox, ¿sabía que la finca donde ahora vive su hermano perteneció a su abuelo y, legalmente, a su padre?» Edmund se estremeció. Fue un traslado familiar. «No hay registro de sucesiones», dijo en voz baja, lo que significa que la señorita Green podría haber descubierto una escritura falsificada, quizás una en la que usted estuvo involucrado. Sus ojos se dirigieron hacia un lado. Entonces, era un auxiliar administrativo. Simplemente hacía lo que me decían. ¿Por tu padre?» Edmund no respondió. «También descubrió una citación militar», continuó la señorita Marple, «que demuestra que su abuelo fue acusado de deserción, pero que pudo haber asumido la culpa para proteger a otro soldado. Alfred Calthorpe». Edmund se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Nada de esto tiene que ver con su muerte, ¿verdad?», preguntó la señorita Marple con suavidad. «Amenazó con revelar la verdad. Tenías motivo y oportunidad, y sabías dónde atacar». Él la miró, una mirada larga y fría. «Iba a arruinar este pueblo», dijo al fin, «abrir viejas heridas, revocar reclamaciones de propiedad, destruir el nombre de mi hermano y el de mi padre antes que él. ¿Y para qué? ¿Una chica sin raíces aquí, sin entender lo que significa proteger un legado?» La señorita Marple juntó las manos. «Entonces, ¿admites?» «No admito nada», dijo Edmund bruscamente. «Y si no tiene ningún asunto oficial aquí, señorita Marple, debo volver a mi trabajo». Ella se levantó con un gesto de la cabeza. «Entiendo. Gracias por su tiempo, señor Maddox. Ha sido muy esclarecedor». Afuera, el viento agitaba los setos y la señorita Marple se detuvo en los escalones. No hubo confesión, por supuesto, pero nunca la hubo, al menos al principio. Lo que importaba eran las grietas en la fachada, y las de Edmund apenas empezaban a notarse. Esa noche, el pueblo celebró su reunión mensual del consejo parroquial en el salón comunitario. La asistencia fue escasa, pero la tensión era intensa. El asesinato había dejado una larga sombra. El coronel Maddox se sentó rígido al fondo, evitando el contacto visual. Sarah Calthorpe llegó tarde, con el pelo despeinado y la vista cansada. Peter Larch se quedó inmóvil junto a la mesa de té, claramente fuera de lugar. Y luego estaba Margaret Tilling, la ama de llaves de Violet, quien, por primera vez, se puso de pie para hablar. «Creo», dijo con voz temblorosa, «que la señorita Green merece unas palabras públicas». Se escuchó un murmullo de acuerdo. «Vino sola», continuó Margaret, «pero era amable. Escuchaba a quienes otros ignoraban, le importaba la verdad. Quizás demasiado, pero no merecía que la dejaran abandonada en un rosal y que solo hablaran de ella en susurros». Se hizo el silencio. El coronel Maddox se levantó. «Ella deshonró el nombre de mi familia», dijo, pero con menos fuerza que antes. «Pero no fue cruel, y quizás algunas verdades ya deberían haber sido reveladas». Se sentó de nuevo, exhausto. La señorita Marple permaneció en silencio, escuchando.
Después de la reunión, se acercó a Peter Larch afuera, bajo la luz de la farola de gas. «Peter», dijo amablemente, «entregaste el correo de Violet, ¿no?» Él asintió. «Sí, señora». «¿Viste alguna vez quién recogía su correo saliente?» Frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Las cartas no siempre viajan solas», dijo. «A veces alguien las intercepta, sobre todo si se envían localmente». Peter dudó. Hubo una tarde que dejé la cartera en su puerta, como siempre. Cuando regresé 5 minutos después, estaba abierta. No faltaba nada, por lo que pude ver. Pero alguien lo había manipulado. ¿Él asintió? «Gracias, Peter. Me ha sido de mucha ayuda». De regreso a casa, la señorita Marple actualizó sus notas. Edmund, show wish, motivo. Preservar el apellido, implicaciones legales, correo interceptado y wait, alguien. Temía que el contenido llegara al abogado o a la prensa. Pedro, Shumper, testigo de la manipulación. Margaret Mornper, sincera y emocional. Probablemente inocente. Sara. Conflicto de lealtad. Motivo emocional, no material. Luego escribió: Violet falleció tras su última visita al despacho del abogado. Margaret la vio. Carta, nunca enviada. Botón enviado a mí. ¿Por quién? Ella hizo una pausa. Se estaba formando un plan, no dramático, pero efectivo. El siguiente capítulo sería el más delicado de todos. Ella pondría a prueba la mente detrás del asesinato. Y las mentes, había aprendido, siempre se revelaban eventualmente. Capítulo 7. Otro giro. Para cuando llegó el domingo, Edgewater parecía contener la respiración de nuevo. La investigación del asesinato, que había dominado cada puerta y mostrador de tienda durante más de una semana, ahora se agitaba en silencio, apenas bajo la superficie. La señorita Marple, después de misa, paseaba lentamente por la plaza del pueblo. Saludaba cortésmente con la cabeza a los feligreses que pasaban, pero se detenía deliberadamente cerca de la casa de Margaret Tilling. La vieja casa de campo de Violet Green, ahora silenciosa y cerrada, parecía como si nunca hubiera albergado a nadie ilustre, y sin embargo, entre esos muros se había descubierto una tormenta de verdades, y la señorita Marple sospechaba que aún quedaban otras por descubrir. Había quedado con Margaret la noche anterior y ahora se acercó a la cabaña nuevamente, esta vez con un propósito. Margaret la saludó nerviosa. «¿Estás segura de que todo está bien? ¿No quiero tener problemas con la policía?» «Perfectamente bien», le aseguró la señorita Marple. «La policía tiene sus métodos. Yo tengo los míos». Dentro, el aire aún estaba impregnado de un barniz lavanda y tinta vieja. El escritorio estaba intacto desde la última visita de la señorita Marple, pero hoy le había pedido a Margaret que abriera el armario lateral cerrado con llave, uno que, al parecer, los agentes habían pasado por alto en su registro anterior. Se abrió con un crujido. Dentro había varias carpetas gruesas cuidadosamente etiquetadas por Violet. Una decía Finca Edgewater, disputa de título; otra, correspondencia privada, familia Maddox. Pero la que llamó la atención de la señorita Marple estaba simplemente marcada, el botón de peltre. Lo abrió y encontró por fin el contexto. Había varias páginas de notas mecanografiadas, así como un mapa del pueblo con anotaciones en tinta. La más curiosa era una carta. A quien le interese, si esto le llega, probablemente me hayan silenciado. La evidencia aquí se refiere a la falsificación de registros de tierras relacionados con la herencia de la familia Maddox y a la eliminación deliberada de un nombre del monumento de guerra. La raíz de esta falsificación no reside en el coronel Maddox, sino en otra parte. La señorita Marple se inclinó más cerca. Recae en Edmund Maddox, abogado y albacea de varias reclamaciones en disputa. Hay motivos para creer que alteró la documentación legal para ocultar una baja deshonrosa del registro familiar y preservar el patrimonio bajo un precedente fraudulento.
La carta no estaba firmada, pero la tipografía, el papel y el tono eran inconfundiblemente de Violet. La señorita Marple lo leyó 2 veces. Luego pasó a la última página del expediente y se quedó paralizada. Allí, escondida entre las notas, había una fotografía. Mostraba a 2 jóvenes, claramente de otra época, sentados en un banco con sus uniformes impecables, uno de ellos con galón de sargento. El reverso estaba escrito con la pluma de Violet, Thomas Maddox y Alfred Calthorpe, 1916. Amistad confirmada antes de las órdenes del Somme, pero no fue eso lo que atrajo la mirada de la señorita Marple. Al fondo, casi borrosa por la luz del sol, se encontraba una mujer. Llevaba un abrigo largo y sostenía a un niño de la mano. La mujer era, sin lugar a dudas, una Winifred Clay más joven, la tía de Margaret Tilling. Y el niño, si uno lo miraba con suficiente atención, fue Edmund Maddox. La señorita Marple abandonó la cabaña poco después, con la mente acelerada. La falsificación de registros tenía raíces más profundas de lo que ella misma esperaba. Edmund no solo había preservado un legado, había crecido, conociendo la verdad, que el apellido familiar se basaba en una falsedad, y que la desgracia de un hombre se había convertido en la piedra angular de su futuro, y ahora esa verdad se estaba desentrañando. Regresó a su cabaña y sacó su cuaderno. Violet trazó el título alterado de la finca, la eliminación del nombre de Thomas Maddox del monumento de guerra, la mención militar que protege a Alfred Calthorpe. Tampon King Famous. Y ahora, una fotografía temprana que prueba el contacto entre Edmund, la familia Maddox y los Calthorpe. Motivo: exposición legal, deshonra familiar, ruina de la reputación profesional, pero nueva posibilidad. Puede que Edmund no haya matado a Violet. Es posible que haya intentado detenerla. ¿Quién? ¿La silenciaría para siempre? Hizo una pausa y el lápiz golpeó contra su palma. ¿Alguien con acceso a sus archivos? ¿Alguien que sabía lo que venía? ¿Alguien que supiera lo suficiente como para incriminar a Edmund? Una sombra cruzó su rostro. ¿Coronel Maddox? Esa tarde la señorita Marple asistió a una reunión de la Sociedad de Preservación del Pueblo, celebrada, con cierta incomodidad, en el mismo salón donde se habían ultimado los preparativos de la fiesta en el jardín semanas antes. Supuestamente, el tema de discusión era repintar las puertas de la escuela, pero todos estaban pensando en otra cosa. El coronel Maddox estaba presente, sentado cerca del fondo. Su postura, antes orgullosa, parecía desinflada. Ya no miraba a sus vecinos a los ojos. Después de la reunión, la señorita Marple se acercó a él. «Parece cansado, coronel», esbozó una leve sonrisa. «Cansado de sospechas, señorita Marple. Eso es todo. Sin embargo», dijo, «la sospecha puede no ser del todo infundada», la miró fijamente. «¿Me estás acusando?» «Te pregunto», respondió ella, «si sabías que tu hermano había falsificado la escritura que transfería la herencia a tu nombre». Se puso rígido. «Encontré una carta», dijo con dulzura, «una que Violet preparó para su muerte. Creía que el engaño era tuyo». El coronel Maddox guardó silencio un largo rato. Luego dijo, «No se equivocó, pero yo no la maté». «¿La confrontaste?» «Sí. Le pedí que parara. Le supliqué. No quería que me quitaran la herencia. Era todo lo que tenía, pero nunca le puse la mano encima». La señorita Marple observó su rostro. «¿Entonces quién, coronel?» Él miró hacia otro lado. «Creo que fue Edmund», dijo con voz ronca. «Dijo que se encargaría de ello. Supuse que se refería a la vía legal, pero después de que ella muriera, empecé a dudar». La señorita Marple puso una mano sobre su brazo. «A veces», dijo en voz baja, «la verdad espera el momento en que todos tienen algo que perder. Ahí es cuando habla con más fuerza». De regreso a casa, la señorita Marple estaba sentada con su diario abierto. Ahora creía que Edmund había interceptado los archivos de Violet. Ahora creía que el coronel Maddox había mentido sobre su conocimiento de la propiedad,
Pero ella también creía. Ninguno de los hermanos asestó el golpe fatal porque todavía faltaba una pieza, el momento en que murió Violet y lo que ella había dicho en esos minutos finales. Y para eso la señorita Marple necesitaba a alguien que lo hubiera visto. Alguien pequeño, alguien rápido, y alguien que nunca hablaba a menos que se le preguntara directamente. Pedro Alerce, el cartero. Capítulo 8. La prueba final de la señorita Marple. La luz dorada del atardecer se derramaba sobre la plaza del pueblo, mientras la señorita Marple caminaba hacia la pequeña cabaña al borde de Wren's Lane. El otoño se instalaba en Edgewater con fuerza, la brisa lo suficientemente fuerte como para tirar de las esquinas de las bufandas y de los secretos. Su destino, sin embargo, no era la vicaría ni la casa del coronel Maddox, sino el humilde alojamiento de Peter Larch. Peter, el cartero de 20 años de Edgewater, vivía con su tía encima de la frutería. Había estado en el centro de este misterio desde el principio, callado, nervioso, siempre atento. La señorita Marple llamó suavemente a la puerta. Fue Peter quien abrió. «Ah, señorita Marple. Hola», dijo, parpadeando sorprendido. «Me gustaría saber si me prestas unos minutos de tu tiempo, Peter», dijo amablemente. «Te prometo que no se trata de tu puntualidad». Él abrió más la puerta y ella entró. La pequeña sala olía ligeramente a pan y betún. Peter le hizo un gesto para que se sentara. Parecía inseguro, jugueteando con el dobladillo de su manga. «Sé que estuviste allí, Peter», dijo la señorita Marple sin preámbulos, «el día que murió Violet Green, no solo en el jardín, sino también junto a los rosales. Viste lo que pasó, ¿verdad? Su boca se abrió y luego se cerró. Y no tienes que proteger a nadie», dijo con dulzura, «pero creo que fuiste el único que la vio en el último momento, y creo que eso te ha estado pesando». Peter se quedó mirando sus zapatos durante un largo rato. «Se cayó», susurró. No gritó. Simplemente se cayó, y entonces alguien se inclinó sobre ella. ¿O MS? Peter tragó saliva. «No fue el coronel Maddox. Pensé que sí, pero no fue así». Él miró hacia arriba. Era el señor Edmund. Lo vi salir de detrás del enrejado. Sostenía algo, una carpeta, creo. Parecía pálido. No estaba enojado, solo pálido. La señorita Marple asintió lentamente. «No dijiste nada». «No quería involucrarme», dijo con tristeza. «Y cuando todo el mundo empezó a hablar del coronel, pensé que era mejor dejarlo estar». La señorita Marple se puso de pie y le puso una mano suave en el hombro. «Gracias, Peter. Me has ayudado más de lo que crees». Esa noche, la señorita Marple escribió 2 breves cartas. Una estaba dirigida al inspector Cray, solicitando su presencia la tarde siguiente. La otra la entregó en mano, deslizándola por el buzón de la oficina de Edmund Maddox. Un mensaje sencillo escrito en su mejor papel membretado. «Habrá una reunión en la vicaría mañana a las 2. Creo que es hora de zanjar el asunto». Al día siguiente, bajo un cielo pálido y la mirada atenta del monumento de guerra, los sospechosos se reunieron en la vicaría. El coronel Maddox llegó primero, sombrío y demacrado. Después, Sarah Calthorpe, pálida y tensa. Margaret Tilling permanecía a un lado, sujetando un pañuelo. Peter Larch mantenía la mirada fija en el suelo. Y por último, Edmund Maddox, con el maletín en la mano y el ceño fruncido. El inspector Cray estaba de pie junto a la chimenea con los brazos cruzados. La señorita Marple, sentada junto a la ventana con su tejido apoyado en su regazo, los miró a cada uno por turno. «Les agradezco a todos por venir», dijo con calma. «Sé que esto es muy inusual, pero he descubierto que cuando las verdades están ocultas, a veces solo una reunión tranquila las permite salir a la superficie». Ella miró a Edmund. «Señor Maddox, usted interceptó los archivos de la señorita Green, ¿verdad?» Edmund abrió la boca y luego la cerró. «Sí», admitió. «Temía que lo que ella había descubierto destruyera todo lo que mi familia había construido». «¿Pero no la mataste?» Él levantó la vista, sobresaltado. «No», dijo.
No, no lo hice. La confronté, le supliqué. Se negó. La dejé junto a los rosales. Pensé que lo reconsideraría. Eso fue todo. La señorita Marple se volvió hacia Sarah. ¿Sabías lo que había hecho tu padre? Ese soldado Maddox cargó con la culpa. A Sarah le temblaron los labios. Sí, no quería que se supiera, no porque me avergonzara, sino porque pensé que la gente vería a mi padre de otra manera. Era un héroe. Simplemente dejó que otro cargara con la culpa. Le dijiste a Violet que parara. Sí, pero te juro que nunca la toqué. La señorita Marple asintió, y luego se volvió hacia Peter. ¿Viste algo más, verdad, Peter? Peter levantó la mirada y su voz apenas era audible. Vi a Violet discutir con el señor Edmund. Entonces la vi retroceder. Su pie se enganchó en el enrejado, perdió el equilibrio. Se cayó. Se escuchó un jadeo colectivo. ¿No la empujaron?, preguntó Cray. No, dijo Peter. Pero la expresión del señor Edmund, creo que sabía que estaba muerta, y entonces sacó la carpeta de su bolso. Cray se volvió hacia Edmund con expresión afilada. «Retiraste evidencia de la escena de un crimen». Edmund asintió, avergonzado. «Sí, tenía miedo». La señorita Marple habló una vez más. «Temía lo que la verdad pudiera hacerle a un hombre. Pero al hacerlo profundizaste el misterio. Permitiste que las sospechas recayeran sobre tu hermano. Observaste cómo la aldea elegía un chivo expiatorio. Y mientras tanto, la verdad siguió siendo un simple y triste accidente, complicado solo por el miedo». Hubo silencio. Entonces habló el coronel Maddox. «No lo sabía», dijo en voz baja, «sobre la herencia, sobre las mentiras de mi padre, sobre Thomas. Creía que Violet estaba atacando nuestro legado, pero solo intentaba restaurar la verdad». El inspector Cray se aclaró la garganta. «Bueno, parece que no es asesinato, pero sí obstrucción a la justicia, retirada de pruebas. Vendrá conmigo, señor Maddox». Edmund asintió. La señorita Marple se levantó y le ofreció la mano a Sarah, quien la tomó con dedos temblorosos. «Algunas verdades», dijo con dulzura. «Han esperado demasiado tiempo». Capítulo 9. La revelación el domingo siguiente amaneció fresco y dorado, con el aire impregnado del aroma de hojas marchitas y humo de leña. Edgewater comenzaba tímidamente a recuperarse. El sermón del vicario esa mañana fue más sobrio de lo habitual, centrándose en temas de verdad y redención. Los feligreses permanecieron sentados en silencio, reflexionando, con la mirada fija ocasionalmente en el primer banco, donde la señorita Marple estaba sentada con las manos juntas y una expresión de serena atención. Ya se había corrido la voz, por supuesto, no toda la historia, pero sí lo suficiente para satisfacer la curiosidad del pueblo. La muerte de Violet Green se había declarado un trágico accidente, causada por una caída, no por dolo. Pero la verdad más profunda, la que no pudo publicarse en el circular parroquial, se compartió en voz más baja, con té y bizcocho. Esa noche, en su cabaña de Church Lane, la señorita Marple estaba sentada con su amiga, la señora Banbury, disfrutando de una cena modesta. «Sigo sin entenderlo», dijo la señora Banbury, echando mermelada en un bollo. «Si nadie la mató, ¿por qué le pareció todo tan siniestro?» La señorita Marple sirvió otra taza de té. «Porque, querida, la muerte, intencional o no, tiene una forma especial de quitarse las máscaras. Y Violet Green, con sus preguntas y su silenciosa determinación, amenazó con desmantelar más de una reputación cuidadosamente manejada». La señora Banbury se inclinó hacia adelante. «Pero ese pobre abogado, ¿qué será de él? El señor Edmund Maddox será amonestado formalmente», dijo la señorita Marple. «Posiblemente inhabilitado, pero no encarcelado. Admitió haber manipulado las pruebas, sí, pero no causó la muerte de la señorita Green. Y ahora que se sabe la verdad, sospecho que se retirará de la vida pública con toda la dignidad que pueda». «¿Y el coronel Maddox?».
Un hombre humilde, dijo la señorita Marple con suavidad. Quizás para bien. Ha visto lo que el silencio y el orgullo heredado pueden lograr. Conservará sus tierras por ahora, pero quizás con un corazón más abierto. La señora Banbury dio un sorbo a su té. Aún así, nunca lo habría imaginado. Todo ese lío por los botones. La señorita Marple sonrió. Ah, los botones. En verdad, ellos habían sido la clave desde el principio. El primer botón se había encontrado junto al cuerpo de Violet. Al principio se le había pasado por alto, considerándolo incidental. Pero la señorita Marple comprendió de inmediato lo que simbolizaba, no una lucha, sino una declaración, una insignia militar de honor o de deshonor. El segundo había sido colocado deliberadamente, casi demasiado obviamente, un intento de desviar las sospechas hacia el coronel Maddox. El tercero, entregado en su puerta en un sobre, había sido el más revelador de todos. No provenía del coronel, ni de Violet. Lot había enviado a alguien que entendía que los símbolos podían ser más contundentes que las confesiones, y más engañosos, alguien que había temido la exposición incluso más que la culpa, y aún así, al final, solo puso de relieve su culpa. El monumento conmemorativo del pueblo fue restaurado en una semana. Una tarde, la señorita Marple permaneció en silencio en el cementerio mientras se colocaba el último tornillo en la placa actualizada. Había escrito una breve nota al vicario recomendando añadir un nombre: el soldado Thomas Maddox, quien, al proteger a otro soldado del escándalo, había soportado la vergüenza en silencio durante décadas. Su legado merece honestidad. Había dicho, al igual que nuestro pueblo. Cerca de allí, Sarah Calthorpe observaba con las manos fuertemente entrelazadas. Cuando el trabajador se apartó y la placa brilló de nuevo bajo el sol de la tarde, se acercó a la señorita Marple. «Nunca. Te he dado las gracias», dijo ella en voz baja. La señorita Marple sonrió. «No hace falta, querida, pero espero que hayas encontrado algo de paz». «Creo que sí», dijo Sarah. «Tenía mucho miedo de que la historia de mi padre se perdiera, o peor aún, que se malinterpretara. Pero ahora, quizás, la gente lo recuerde de otra manera». La mirada de la señorita Marple se detuvo en el nombre. «Lo harán. Y al recordarlo, también recordarán a Thomas Maddox, un hombre que renunció a su honor para preservarlo». Se quedaron en silencio un momento más, hasta que las campanas de la iglesia les recordaron a ambos la hora. Más tarde esa noche, cuando la señorita Marple regresó a casa, se detuvo junto a su escritorio y sacó su cuaderno. Pasó a la última página y escribió con su letra pulcra: «La, ¿verdad? Una vez enterrada, florece silenciosamente cuando se le da luz». Violet Green buscaba justicia, no venganza. Desempolvó nombres olvidados hace mucho tiempo, y al hacerlo expuso la podredumbre que nace de secretos guardados durante demasiado tiempo. Pero el mayor engaño no fue su muerte ni las mentiras legales, sino la creencia de que el silencio protegería el honor. Al final, solo la verdad puede lograrlo. Ella cerró el cuaderno. Luego, como siempre hacía después de resolver un caso, dobló su tejido y lo guardó en la cesta. Se preparó una modesta taza de cacao y se sentó junto al fuego con sus pensamientos. Afuera, la campana de la iglesia sonó una vez, y Edgewater, una vez más, cayó en su ritmo tranquilo, más viejo, más sabio y tal vez un poco más honesto que antes.